Muchos creen que entrenar más seguido significa progresar más. Pero Mentzer fue el primero en el mundo del culturismo en romper públicamente esa falsa creencia, al sostener que la mayoría no se estanca por entrenar poco, sino por entrenar demasiado seguido. En este estudio vamos a desmontar ese error fatal. Vamos a explicar con base en los libros y palabras del propio Mike Mentzer por qué el descanso no es solo importante. Es absolutamente crucial si quieres estimular el crecimiento muscular y evitar el estancamiento crónico. Aquí no nos basamos en suposiciones. Nos basamos en Heavy Duty Seconds, Mind and Body Seminarios grabados, San Francisco 1997, Venice Beach 1999. Artículos en Ironman Magazine, Muscle Mac, entrevistas con Mike y Ray Mentzer, casos reales documentados por Mentzer. Aclaración inicial importante. Muchos seguidores tienen una duda muy válida. Pero Mike entrenaba lunes, miércoles y viernes. ¿No contradice eso lo que él mismo enseñaba después sobre descansar 4 a 7 días entre sesiones? Respuesta corta. No es contradicción. Es evolución. Esa rutina de lunes, miércoles y viernes fue usada en los inicios del Heavy Duty, cuando aún se estaba refinando el método. De hecho, Mentzer lo practicó en sus años de competición, cuando aún no había sistematizado por completo sus observaciones sobre recuperación. Pero a medida que Mentzer profundizó en la fisiología, la recuperación y el principio de sobrecompensación, modificó drásticamente sus recomendaciones. En Heavy Duty Segundo, escrito años después de retirarse de la competición y tras trabajar con cientos de culturistas reales, él dice textualmente: la mayoría necesita de mínimo 4 a 7 días entre sesiones para que el cuerpo no solo se recupere, sino que se sobrecompense. Heavy Duty Segundo, capítulo sobre frecuencia de entrenamiento. Esto lo reafirma en múltiples seminarios, donde directamente aconseja entrenar una vez cada 5, 6 o incluso 10 días, dependiendo del progreso del atleta. ¿Qué veremos en este estudio? En estas 16 secciones desglosaremos con profundidad. ¿Qué dice realmente Mentzer sobre la frecuencia ideal? ¿Qué pasa fisiológicamente durante la recuperación y por qué es sagrada? ¿Cómo saber si estás entrenando demasiado seguido? ¿Por qué entrenar antes de recuperarte te estanca, aunque te sientas fuerte? Casos documentados por Mentzer, donde reducir la frecuencia disparó los resultados. ¿Cuándo entrenar una vez por semana? ¿Y cuándo espaciarlo aún más? ¿Cómo adaptar esto en un mundo moderno lleno de desinformación? ¿Y cómo derribar el mito de más es mejor? Y sobre todo, resolveremos esta gran verdad. El entrenamiento no estimula el crecimiento por sí solo. Es la recuperación completa la que permite que ocurra. Ahora que hemos presentado el terreno, vamos con toda la potencia al inicio de este nuevo estudio. Sección 1 de 16. El principio olvidado. Crecer no es entrenar más, es recuperar mejor. El error más común en el culturismo moderno es creer que el crecimiento muscular proviene directamente del entrenamiento. Mentzer fue claro: el entrenamiento no construye músculo, el entrenamiento lo destruye. Cuando levantas pesas, estás produciendo microdaños, estás agotando recursos energéticos, estás creando fatiga sistémica. Heavy Duty Seconds. Entonces, ¿cuándo ocurre el crecimiento? Durante la recuperación. Si no se respeta el tiempo necesario para que el músculo repare y se sobrecompense, no hay mejora. Y si entrenas antes de completar ese ciclo, quedas atrapado en un estado crónico de catabolismo parcial, donde tu cuerpo nunca llega a estar listo para el siguiente estímulo. Mentzer explicó esto con un ejemplo. Imaginen un corte en la piel. Si lo reabres cada 2 días, nunca cicatriza. Pero si esperas a que sane completamente, la piel se refuerza. Lo mismo pasa con el músculo. Seminario en San Francisco, 1997. Y lo más impactante, muchos culturistas creen estar estancados por falta de entrenamiento, cuando en realidad lo están por entrenar demasiado seguido. El músculo no crece por repetición, crece por adaptación, y esa adaptación toma tiempo y descanso. Sección 2. El ciclo completo. Estímulo, recuperación, sobrecompensación. Para Mentzer, uno de los errores más graves que cometía el culturista promedio era no comprender que el entrenamiento es solo una parte del ciclo de desarrollo muscular. El proceso completo está compuesto por 3 fases: estímulo, recuperación sobre compensación, y entrenar antes de que este ciclo se complete es, en sus palabras, la causa principal del estancamiento en el culturismo moderno. Seminario, San Francisco, 1997, fase 1, estímulo, el daño necesario.
En esta etapa realizamos el entrenamiento que genera el estímulo suficiente para desencadenar la necesidad biológica de adaptación, pero Mentzer fue categórico. No necesitas decenas de series para esto. Una sola serie bien ejecutada al fallo es suficiente porque el objetivo del entrenamiento no es gastar tiempo o quemar calorías. El objetivo es provocar un estímulo intenso, breve y suficiente para iniciar un proceso adaptativo. Heavy Duty E, 1979, fase 2, recuperación. El proceso invisible. Aquí es donde entra el verdadero dilema. La recuperación no es visible ni inmediata. No puedes sentir cuando tus fibras musculares han sido completamente reparadas, ni cuando tu sistema nervioso ha vuelto a estar en condiciones óptimas. Mentzer señalaba que muchos atletas, al no sentir dolor o fatiga, asumían que estaban recuperados, pero el hecho de que te sientas bien no significa que estés recuperado fisiológicamente. El sistema nervioso central puede tardar más en recuperarse que el músculo en sí. Por eso, aunque no sientas agujetas, podrías seguir estancado si entrenas demasiado seguido. Entrevista en Muscle Mac, 1998. En Heavy Duty Seconds, Mentzer deja muy claro que el proceso de recuperación no se completa en 48 o 72 horas, como muchos mitos del fitness aún afirman. Él escribió: la mayoría necesita al menos 96 a 168 horas de descanso, 4 a 7 días, entre entrenamientos para lograr una recuperación y una sobrecompensación plenas. Heavy Duty Seconds, Mind and Body, capítulo sobre frecuencia fase 3, sobrecompensación, el crecimiento real. Este es el momento más valioso y más ignorado. La sobrecompensación es el proceso por el cual el cuerpo no solo repara lo dañado, sino que lo mejora. El músculo se fortalece, se engrosa, se adapta. Este es el crecimiento real. Mentzer explicaba que si vuelves a entrenar antes de alcanzar esta fase, simplemente repites el ciclo de daño sin dar tiempo al cuerpo para adaptarse. Imaginen construir una pared. Si cada día demueles lo que pusiste el día anterior, jamás levantarás nada sólido. Seminario Venice Beach, 1999. ¿Qué pasa si entrenas antes de tiempo? Mentzer advertía que entrenar antes de que se complete este ciclo lleva a fatiga acumulada, sistema nervioso central comprometido, nivel de cortisol elevado crónicamente, rendimiento decreciente, ausencia total de progreso muscular. Y peor aún, genera una falsa sensación de productividad. Crees que estás haciendo lo correcto porque entrenas más, pero te estás saboteando. El principio fundamental del crecimiento muscular no es entrenar más, sino permitir que la recuperación se complete. Heavy Duty segundo, reflexión final de esta sección. El mayor problema no es que la gente no entrene con intensidad, es que la mayoría no entrena con inteligencia. Y la inteligencia en el entrenamiento, para Mentzer, empieza respetando las leyes de la recuperación biológica individual. Sección 3. El error fatal. Confundir energía con recuperación. Uno de los mayores malentendidos que Mike Mentzer observó, incluso entre culturistas avanzados, fue la falsa suposición de que sentirse con energía o con ganas de entrenar significa estar fisiológicamente recuperado. Mentzer lo consideraba un error potencialmente devastador para el progreso. Que tengas ganas de entrenar no significa que estés listo para hacerlo. Heavy Duty segundo, capítulo sobre recuperación. Energía. Recuperación. Mentzer diferenciaba entre dos dimensiones del estado post-entrenamiento. Energía psicológica, tu ánimo, motivación, impulso de querer volver al gimnasio. Recuperación fisiológica completa, lo que ocurre dentro del cuerpo, a nivel de fibras musculares, sistema nervioso central, reservas de glucógeno, hormonas, etc. Sentirse energizado es una condición subjetiva y superficial, pero la recuperación completa es biológica y profunda. La mayoría comete el error de entrenar por sensaciones, en lugar de hacerlo según el principio de individualización y recuperación completa y objetiva. Mentzer lo decía así: el músculo puede parecer descansado y sin dolor, pero el sistema nervioso puede seguir fatigado y el proceso de sobrecompensación aún no haber comenzado. Seminario en Florida, 1998. El sistema nervioso, la clave invisible. Mike hablaba con frecuencia del sistema nervioso central, SNC, como el gran olvidado en los programas de entrenamiento tradicionales. Él afirmaba que la recuperación no se limita a lo muscular. Cuando haces una serie al fallo, especialmente bajo la filosofía Heavy Duty, la carga neurológica es altísima.
Esto implica una demanda al SNC que puede tomar mucho más tiempo en restaurarse que el tejido muscular visible. La mente y el cuerpo no son entes separados. Fatigas el músculo y fatigas también el sistema que lo comanda. Heavy Duty Journal, 1995. Por eso, aunque no haya dolor muscular, DOMS, si el sistema nervioso no está listo, entrenar puede sabotear el progreso sin que lo percibas. Ejemplo práctico. 2 tipos de fatiga. Mentzer diferenciaba 2 tipos de fatiga. Fatiga periférica, muscular, dolor localizado, pérdida de fuerza puntual, recuperación rápida, 2-3 días. Fatiga central, neurológica, pérdida de rendimiento global, apatía, insomnio, irritabilidad y puede tardar 5 o 10 días en resolverse. Mentzer lo explicó claramente en entrevistas y seminarios. Incluso mencionó que varios de sus clientes sentían estar listos a los 3 días, pero su rendimiento solo mejoraba notablemente si esperaban de 5 a 7 días. La ilusión de estar listo es más peligrosa que la fatiga evidente. Seminario, Venice Beach, 1999. El ciclo de sobreentrenamiento silencioso. Cuando se repite este error, entrenar por impulso antes de tiempo, se entra en un ciclo negativo. Estímulo antes de que la sobrecompensación se produzca. Recuperación interrumpida. Adaptación insuficiente. Rendimiento estancado. Aumento de volumen o frecuencia para compensar. Mayor fatiga acumulada. Estancamiento perpetuo. Mentzer lo llamó el círculo vicioso del sobreentrenamiento crónico. Heavy Duty Segundos. Lo más irónico de todo es que quienes caen en este patrón muchas veces entrenan más y progresan menos que quienes entrenan menos y descansan bien. Solución mentzeriana. Entrenar según progreso, no según impulso. La clave está en cambiar la pregunta. No preguntes, ¿tengo ganas de entrenar? Pregúntate, ¿estoy progresando? Para Mentzer, la frecuencia de entrenamiento no debía decidirse según un calendario fijo ni emociones diarias, sino en función de si el rendimiento mejora en el siguiente entrenamiento. Si no hay mejora, es casi seguro que entrenaste antes de estar realmente recuperado. Conclusión de la sección. Mentzer no solo nos enseñó a entrenar con intensidad, sino a pensar con lógica. Y la lógica nos dice que el cuerpo necesita tiempo, no solo ganas, para recuperarse y crecer. La recuperación es el proceso más importante del entrenamiento. Entrenar sin haberla completado es como volver al campo de batalla, sin haber curado las heridas. Heavy Duty Segundos. Sección 4. Mentzer vs la rutina fija. ¿Por qué abandonar los calendarios tradicionales? Una de las revelaciones más profundas del enfoque de Mike Mentzer fue su rechazo total a las rutinas fijas con días preestablecidos de entrenamiento. Es decir, no más entrenar lunes, miércoles y viernes por costumbre, como dictaban las revistas convencionales o la vieja escuela del culturismo. La fisiología humana no obedece al calendario gregoriano. Tu cuerpo no se adapta a la semana laboral. Se adapta según su biología. Heavy Duty a Segundos. Mind and Body, capítulo sobre frecuencia. Mentzer aprendió, tanto por experiencia propia como por la observación de cientos de clientes, que seguir una rutina invariable de días fijos era contraproducente para la mayoría. El problema de las rutinas fijas, las rutinas tradicionales como pecho lunes, espalda miércoles, piernas viernes, suponen implícitamente que todos se recuperan al mismo ritmo, semana tras semana. Pero como dijo Mentzer, el ritmo de recuperación puede variar no solo entre individuos, sino en el mismo individuo de una semana a otra. Entrevista con Ironman Magazine, 1999. Esto depende de varios factores: intensidad real del entrenamiento, nivel de estrés externo, trabajo, estudios, vida personal, calidad y cantidad de sueño, alimentación genética, edad, estado hormonal. Por tanto, asumir que puedes entrenar cada 48 o 72 horas sin excepción es una ilusión peligrosa. ¿Entonces Mentzer nunca entrenó lunes, miércoles, viernes? Buena pregunta, y aquí aclaramos con datos reales. En los primeros años de su carrera, cuando todavía estaba explorando la aplicación práctica de su filosofía, Mentzer sí entrenaba con cierta regularidad semanal, incluyendo lunes, miércoles y viernes. Pero esa frecuencia fue ajustándose y espaciándose cada vez más, conforme entendió lo que realmente necesitaba su cuerpo. Cuando empecé a dejar más días entre entrenamientos, mi progreso fue más consistente y dramático que nunca antes. Seminario, San Francisco, 1997. Hacia finales de los 80s y especialmente en los 90s, ya con el sistema refinado, la recomendación estándar de Mentzer era entre 4 a 7 días de descanso entre entrenamientos, dependiendo del individuo. En Heavy Duty Segundos lo expresa claramente:
A menos que tu recuperación sea inusualmente rápida, entrenar más de 2 veces por semana es innecesario y muchas veces contraproducente. El concepto clave: entrenamiento según progreso, no según calendario. La verdadera guía no es el calendario, sino la respuesta del cuerpo. Mentzer insistía en que la mejor manera de saber si estás entrenando con la frecuencia adecuada es ver si estás progresando en fuerza. Si subes repeticiones o peso, estás recuperado y adaptándote. Si te estancas o bajas, probablemente estás entrenando antes de tiempo. Por eso su sistema evolucionó hacia una frecuencia no fija, sino ajustada a resultados reales. Mentzer lo aplicó en sus clientes. Muchos de sus clientes, tanto principiantes como culturistas avanzados, reportaban mejoras sorprendentes cuando abandonaban la frecuencia tradicional y comenzaban a espaciar sus entrenamientos. Por ejemplo, Casey Viator, cuando entrenaba bajo supervisión de Arthur Jones y con principios similares a Mentzer, alta intensidad, baja frecuencia, hizo progresos tan dramáticos en el estudio Colorado que hasta hoy es referencia. Mentzer replicó estos principios y notó que a menos entrenamiento, pero con más intensidad y recuperación, el cuerpo progresaba más. La clave no es entrenar lo más que puedas tolerar, sino lo menos necesario para estimular crecimiento. Heavy Duty Journal. Recapitulando esta sección, entrenar según el calendario es un error si no se ajusta a tu recuperación real. Mentzer pasó de entrenar lunes, miércoles, viernes a espaciar las sesiones según el rendimiento y la recuperación, no por costumbre. El progreso en fuerza y rendimiento es la única señal confiable para decidir cuándo volver a entrenar. La frecuencia debe ser individualizada, ajustable y racional, no dogmática ni cultural. Reflexión final. El entrenamiento. Con inteligencia comienza cuando rompes con las reglas impuestas por la costumbre y te atreves a escuchar lo que realmente necesita tu cuerpo. Mentzer fue pionero en esto, y gracias a su coraje intelectual, hoy miles de personas entrenan menos pero progresan más. No soy enemigo del trabajo duro, soy enemigo del trabajo inútil. Mike Mentzer, sección 5. El principio de supercompensación. El corazón biológico del heavy duty. Para comprender por qué Mentzer defendía una frecuencia baja entre entrenamientos, hay que entender a fondo el principio fisiológico de la supercompensación. Este concepto no era una simple teoría para Mentzer, era el eje central que dictaba cuántas veces se debe entrenar y cuándo no se debe entrenar aún. La frecuencia ideal no se basa en deseos ni emociones, se basa en la lógica de la supercompensación. Heavy Duty Segundos. Mind and Body. ¿Qué es la supercompensación? La supercompensación es la fase en la que el cuerpo, luego de haberse recuperado del estímulo del entrenamiento, rebasa su nivel anterior de fuerza o capacidad muscular. Es el momento óptimo para volver a entrenar y estimular nuevo crecimiento. Mentzer enseñaba que entrenar antes de alcanzar esta fase interrumpe el ciclo de progreso. El músculo no crece durante el entrenamiento, sino después, durante la recuperación y la supercompensación. Seminario, California, 1996. Las 4 fases del ciclo adaptativo, según Mentzer explicó este ciclo muchas veces. Aquí están sus 4 fases, claramente ordenadas: estimulación, entrenamiento. Se aplica un estímulo de alta intensidad que crea microtraumas y fatiga. Recuperación. El cuerpo repara el tejido dañado y restaura reservas energéticas. Puede tardar de 2 a 5 días o más. Supercompensación. El cuerpo se adapta por encima del nivel anterior. Más fuerza, mayor masa muscular. Desadaptación si se espera demasiado. Si no se vuelve a entrenar tras alcanzar el pico de supercompensación, el cuerpo vuelve al punto de equilibrio. Entrenar en el punto 3 es lo óptimo. Entrenar en el punto 2, antes de tiempo, es lo que genera estancamiento y sobreentrenamiento crónico. La importancia de entrenar cuando el cuerpo está más fuerte que antes. Mentzer fue claro. El objetivo de entrenar no es sentirse cansado, sino generar adaptación. Y la mejor prueba de adaptación es que, en el siguiente entrenamiento, puedes hacer más repeticiones o levantar más peso, o ambos. Si no es así, el estímulo anterior no produjo supercompensación o fue interrumpido por un nuevo entrenamiento prematuro. Entrenar sin esperar a la supercompensación es como sacar el pastel del horno antes de que suba. Entrevista con Musselmack, 1998. ¿Dónde se respaldaba esto Mentzer? Mentzer no era solo un culturista intuitivo, sino un pensador que leía, analizaba y fundamentaba sus ideas en fisiología real. En Heavy Duty Segundos,
Cita estudios de fisiología deportiva que muestran que la recuperación completa del sistema nervioso puede tardar entre 5 y 10 días tras un esfuerzo de alta intensidad. Además, se inspiró en los escritos de Arthur Jones y los análisis del Colorado Experiment, que evidenciaban un fenómeno similar. Cuando la recuperación era completa y se respetaba el tiempo entre sesiones, el progreso era explosivo. ¿Por qué 4 a 7 días? ¿De dónde viene esa cifra? Esta recomendación no fue inventada al azar. Mentzer la dedujo empíricamente. Sus propios registros mostraban que solo cuando pasaban más de 3 días entre sesiones, sus marcas subían sistemáticamente. En sus clientes observó que la mayoría requería entre 4 y 7 días para demostrar progreso real. El rango podía extenderse incluso a 10 o 12 días en avanzados o individuos con alta carga de estrés externo. Por eso, en Heavy Duty Segundos dijo: mientras más avanzado es el físico, más intensa debe ser la serie y más larga la recuperación requerida. Capítulo 8. Training Frequency and Advanced Development. Mentzer contra el dogma del entrena más para progresar más. Lo que Mentzer desafiaba con este principio era la vieja mentalidad de más es mejor, que dominó el culturismo por décadas. Para él, eso no era solo un error, sino una negligencia científica. ¿Cómo pueden esperar que el cuerpo progrese si lo bombardean de estímulos sin darle tiempo para adaptarse? Seminario en Canadá, 1997. Él enseñaba que los culturistas más inteligentes eran los que sabían esperar. Aquellos que entrenaban menos pero con mayor intensidad y solo cuando el cuerpo estaba listo. Cada persona tiene su punto de supercompensación. Mentzer también dejó claro que no todos los cuerpos llegan al punto de supercompensación al mismo tiempo. Por eso, aunque él diera un rango de 4 a 7 días, no era una regla fija, sino una guía general que debía ser afinada por cada atleta a través de la observación de su propio rendimiento. Tu cuerpo es tu laboratorio. Si quieres progresar, debes hacer del registro tu costumbre. Heavy Duty Segundos. Conclusión de esta sección. La frecuencia óptima de entrenamiento no se decide con el reloj ni con el calendario. Se decide observando la recuperación real del cuerpo y respetando el principio biológico de la supercompensación. Entrenar antes de alcanzar esa fase es entrenar en vano. Mentzer lo sabía, lo aplicó y lo enseñó como uno de los pilares más importantes de su sistema Heavy Duty. Sección 6. El rol del sistema nervioso central en la recuperación total. Uno de los grandes errores del culturismo tradicional es pensar que la recuperación solo involucra al músculo. Mike Mentzer fue uno de los primeros en advertir con total claridad que eso es absolutamente falso. La recuperación muscular y la recuperación sistémica son cosas distintas. Puedes sentirte bien muscularmente, pero eso no significa que tu sistema nervioso esté listo para otra carga. Heavy Duty Segundo, KPM Post 6. ¿Qué es el sistema nervioso central y por qué es tan importante? El sistema nervioso central, SNC, compuesto por el cerebro y la médula espinal, coordina todas las funciones del cuerpo. Durante un entrenamiento de alta intensidad, especialmente al estilo Heavy Duty, el SNC es exigido de forma brutal. No solo porque coordina el movimiento, sino porque regula la contracción muscular voluntaria, la fuerza aplicada, la activación motora máxima, el enfoque mental y la motivación. Por eso Mentzer enseñaba que la recuperación no podía medirse solamente por el dolor muscular, DOMS, sino por un regreso total del sistema a su capacidad de rendimiento máxima. ¿Qué pasa si el SNC no se ha recuperado? Si el SNC no se ha recuperado completamente, el cuerpo no puede reclutar fibras musculares de alto umbral, tipo UBA-IB, aplicar intensidad máxima, ejecutar técnicas correctas con buena forma, mantener concentración y agresividad en la serie al fallo. Todo eso lleva a entrenamientos mediocres, sin estímulo real, con alto riesgo de lesión y sin progresos verdaderos. Mentzer lo dejó claro. Muchos culturistas no entienden por qué no progresan, y la respuesta está en que su sistema nervioso está agotado crónicamente. Seminario en Chicago, 1998. Estudios y fisiología que Mentzer integró. Mentzer era un lector incansable y no aceptaba dogmas. En su estudio de la fisiología del ejercicio, comprendió que el sistema nervioso puede tardar mucho más que el músculo en recuperarse. Algunos hallazgos que respaldó incluyen: fuerza neural máxima puede tardar 5 a 10 días en recuperarse tras un entrenamiento de alta intensidad, como se vio en estudios soviéticos de halterofilia. La fatiga central no produce dolor, pero reduce dramáticamente la fuerza voluntaria máxima, afectando el progreso sin que el culturista lo note conscientemente. Estas ideas fueron una bomba en su época.
En una cultura donde se creía que más es mejor, Mentzer demostró que sin recuperación del SNC, todo lo demás se desmorona. ¿Cómo saber si tu SNC está completamente recuperado? Mentzer enseñaba que no hay una fórmula exacta, pero hay síntomas claros que debes observar. Indicadores de que tu SNC sí ha recuperado. Te sientes motivado para entrenar. Duermes profundamente y despiertas con energía. Tus marcas de fuerza suben o se mantienen. Puedes enfocarte y ejecutar con técnica perfecta, indicadores de que tu SNC no ha recuperado. Irritabilidad o apatía antes del entrenamiento. Insomnio o fatiga prolongada. Disminución en la fuerza, sin causa muscular. Dolor articular o debilidad sin razón. La importancia del descanso psicológico. Mentzer también fue pionero en destacar que el descanso mental y emocional forma parte de la recuperación total. El entrenamiento intenso demanda un enfoque mental absoluto. Si no estás mentalmente fresco, no lograrás aplicar la intensidad necesaria. Heavy Duty Journal. Por eso recomendaba días de completo alejamiento del entorno del gimnasio, enfocarse en otros aspectos de la vida, leer, descansar y volver con hambre real de entrenar. El error más común: entrenar cuando ya no hay dolor. Muchos creen que cuando el músculo ya no duele, pueden volver al gimnasio. Mentzer consideraba eso una trampa mental peligrosa. El dolor muscular de aparición tardía, DOMS, no indica el estado del SNC ni garantiza que el cuerpo esté en supercompensación. Incluso en atletas avanzados, los músculos se adaptan y dejan de doler rápido, pero eso no significa que el sistema entero esté listo para un nuevo esfuerzo brutal. Sentirse bien no es lo mismo que estar completamente recuperado. Mike Mentzer, Consultoría Privada, 1999. Conclusión de esta sección. La frecuencia ideal de entrenamiento según Heavy Duty no se define por emoción ni por costumbre, sino por un entendimiento profundo del cuerpo humano. Mike Mentzer demostró que sin respeto por la recuperación del sistema nervioso central no puede haber progreso real. Acelerarse solo lleva al estancamiento, al agotamiento mental y al fin de la progresión. Respetar el descanso es respetar tu potencial. Sección 7. ¿Por qué? 4 a 7 días entre sesiones es la regla mínima, no la máxima. En Heavy Duty Seconds, Mind and Body, Mike Mentzer fue categórico al afirmar que entre sesiones de entrenamiento intensivo deben pasar al menos 4 a 7 días de descanso completo antes de volver a entrenar el mismo grupo muscular. Y remarcamos, mínimo. La mayoría necesita de 4 a 7 días de descanso para permitir la recuperación y la sobrecompensación. Algunos incluso más. Heavy Duty Seconds, capítulo Recuperación y Progreso. Esta afirmación fue revolucionaria en su tiempo. Mientras las rutinas convencionales proponían entrenar un músculo 2, 3 o incluso 4 veces por semana, Mentzer sostuvo, con respaldo fisiológico y observacional, que entrenar antes de que la recuperación haya concluido es la causa principal del estancamiento. Fisiología de la recuperación, lo que realmente toma tiempo. Cuando se entrena con intensidad máxima hasta el fallo momentáneo, se produce una gran ruptura de fibras musculares, un agotamiento del sistema nervioso y un drenaje significativo de energía metabólica. La recuperación completa implica varios procesos. Síntesis de proteínas para reparar el daño muscular. Recuperación del sistema nervioso central. Reabastecimiento del glucógeno muscular y hepático. Restauración hormonal. Testosterona, cortisol, GH. Reequilibrio del sistema inmunológico y nervioso autónomo. Todo esto no ocurre en 48 horas. Dependiendo del individuo, la genética, la nutrición y el estilo de vida, estos procesos pueden tardar de 4 a incluso 10 días. Mentzer lo explicó así. No basta con sentirse bien. Debes asegurarte de que tu cuerpo ha completado el proceso completo de recuperación y ha entrado en supercompensación. Solo entonces deberías entrenar otra vez. Seminario en Nueva Jersey, 1997. ¿Qué ocurre si entrenas antes de esos 4 a 7 días? Entrenar demasiado pronto interrumpe dos procesos clave. La recuperación aún no se ha completado. Los tejidos siguen en reparación. Tu cuerpo no está listo para asimilar un nuevo estímulo. La supercompensación no ha ocurrido. El cuerpo aún no ha generado nuevas adaptaciones. El progreso se detiene o se invierte. Este fue el problema que Mentzer vio repetidamente entre sus clientes en los 90. La mayoría de culturistas no progresa, no por falta de intensidad, sino porque regresan al gimnasio demasiado pronto. Le roban al cuerpo su derecho biológico a adaptarse. Heavy Duty Seconds, page, TES 91. ¿Por qué usar un mínimo de 4 días?
Mentzer observó que muy pocos individuos podían recuperarse plenamente en menos de 4 días, incluso bajo condiciones ideales. Y para los culturistas naturales, es decir, sin fármacos anabólicos, esta regla es todavía más crítica. Por eso hablaba de mínimo 4 y en la mayoría de los casos 7 días o más. En sus programas personalizados, cuando los alumnos no progresaban tras 4 días de descanso, Mentzer extendía el intervalo a 5, luego a 6, luego a 7 días, hasta que el progreso se reanudaba. El caso real de David Dearth, campeón IFBB. En sus sesiones privadas, Mentzer relató cómo el profesional David Dearth, quien entrenaba con frecuencia clásica, estaba estancado. Al aplicar el protocolo Heavy Duty, su progreso no despegó inmediatamente. Solo cuando Mentzer le hizo espaciar sus entrenamientos a una vez cada 6 días, comenzó a ganar masa magra de forma visible. Cuando Dearth finalmente descansó lo suficiente, su físico explotó. Entrevista Muscle Mag, 1999. Esto demuestra que incluso atletas avanzados pueden necesitar más descanso del que creen, y que el viejo hábito de entrenar cada 2 días simplemente no se adapta a los principios fisiológicos de la recuperación total. ¿Y los que se recuperan más rápido? Mentzer aceptaba que había diferencias individuales. Algunos pueden tener una recuperación más rápida debido a mayor eficiencia genética, mejor sueño y nutrición, ausencia de estrés externo, uso de fármacos anabólicos, algo que él no recomendaba. Pero incluso en esos casos, el entrenamiento debería realizarse solo cuando haya indicadores concretos de recuperación y supercompensación, no por costumbre ni calendario. No entrenes por emoción ni por rutina. Entrena cuando tu cuerpo esté completamente listo. Solo así habrá progreso. Mike Mentzer, Consultoría 1998. No es pereza, es estrategia. Muchos malinterpretan esta filosofía como flojera o entrenar poco. Mentzer lo dejó claro. Entrenar menos no significa flojear. Significa aplicar la intensidad justa en el momento preciso. Y eso requiere disciplina, paciencia y madurez. Heavy Duty Journal. Esperar los días adecuados no es para débiles. Es para quienes comprenden la fisiología, el principio de supercompensación y respetan la lógica del progreso humano. Resumen de esta sección: 4 a 7 días es la regla mínima para la mayoría de individuos. Entrenar antes de ese tiempo interrumpe la recuperación y la supercompensación. La frecuencia ideal depende de tus respuestas personales, pero siempre debe basarse en signos claros de recuperación total. La clave es la estrategia, no la cantidad. Mentzer no solo lo predicó, lo demostró con resultados reales propios y ajenos, y quienes lo aplicaron con fidelidad progresaron como nunca antes. Sección 8. ¿Qué pasa si entrenas después de 7 días? ¿Pierdes progreso o ganas más? Una de las dudas más comunes cuando se habla de espaciar tanto los entrenamientos es: ¿y si dejo pasar más de 7 días? ¿No perderé masa muscular? Mike Mentzer lo aclaró contundentemente en múltiples ocasiones. No perderás músculo. Al contrario, podrías ganar más si lo haces de forma controlada y estratégica. Mentzer, en sus propias palabras: muchos creen erróneamente que el músculo se pierde si no entrenas cada pocos días. Pero si estás completamente recuperado y aún no has regresado al gimnasio, no estás en riesgo de catabolismo. El cuerpo no es tan frágil. Heavy Duty Secundus, Mind and Body. Y también dijo: mientras no pase demasiado tiempo sin estimular de nuevo el músculo, puedes extender la frecuencia si eso significa más recuperación y más crecimiento. Entrevista con Mike Mentzer, 1999. Es decir, si tu recuperación todavía no ha terminado del todo, o si estás justo en el pico de la supercompensación, esperar 1 o 2 días más no te va a frenar. De hecho, puede hacer que entrenes en el punto perfecto para un nuevo avance. El músculo no desaparece en 8 días fisiológicamente. El cuerpo no empieza a perder masa muscular después de 7 u 8 días de no entrenar. Los procesos de atrofia muscular solo se activan después de al menos 2 semanas completas de inactividad total, y aún más si la dieta y el descanso son adecuados. Mentzer se basó en esto para afirmar: no entrenes por miedo a perder músculo. Entrena por lógica, por ciencia y por progreso real. Seminario en California, 1997. Recuperación no es solo no estar adolorido. Una de las trampas mentales más comunes es pensar: si ya no tengo agujetas, ya estoy recuperado. Pero según Mentzer, esto es un error. Estar libre de dolor no significa que el cuerpo haya completado la recuperación profunda. Él explicaba que el sistema nervioso tarda más en recuperarse que el músculo. El metabolismo energético,
ATP, creatina, glucógeno, puede seguir bajo. El sistema endocrino aún puede estar regulando niveles hormonales tras una sesión intensa. Por eso, incluso si te sientes bien, no es garantía de que estés listo para entrenar de nuevo. Los que entrenan antes de tiempo, Stankan Mentzer lo vio con miles de atletas, culturistas naturales y clientes personales. Los que insistían en entrenar cada 3 o 4 días, o incluso cada 5, sin evaluar señales reales del cuerpo, caían en estancamiento, una y otra vez. Es increíble cuántos culturistas no entienden esto. Ellos se quejan, estoy estancado. Yo les digo, entrenas demasiado seguido. Consultoría privada. 1998. Cuando Mentzer reducía la frecuencia a una vez cada 7, 8, 9 o incluso 10 días, el progreso volvía. Y no era casualidad, era fisiología. ¿Cuándo sí puedes entrenar antes de 7 días? Aquí es donde entra el criterio individual. Mentzer nunca dijo que todos deben esperar siempre 7 días. Dijo, al menos 4 hasta 7 o más dependiendo del individuo. Algunas personas, por su genética, descanso o uso de anabólicos, pueden recuperarse en 4 o 5 días. Pero eso debe comprobarse por resultados objetivos, no por deseo. Si estás progresando, ganando fuerza y músculo visiblemente, con 5 días de descanso, entonces está bien. Pero si no estás progresando, lo estás haciendo mal, y debes espaciar más. Heavy Duty Seconds. ¿Entrenar cada 10 días? Sí, si es necesario. Mentzer incluso contó cómo con algunos clientes avanzados, como el caso que mencionó en seminarios, un ejecutivo que entrenaba 2 veces cada 14 días, lograron ganancias espectaculares con frecuencia mínima. ¿Por qué? Porque entrenaban con intensidad real, porque descansaban de forma estratégica, porque registraban cada sesión con precisión y porque respetaban la lógica de la recuperación biológica. No entrenaban con miedo, entrenaban con inteligencia. Clave final. Mentzer era brutalmente honesto. Lo que separa a Mike Mentzer de muchos otros fue su honestidad. Él no prometía milagros, ni decía que entrenar menos era para vagos. Lo que decía era, entrenar más seguido no es igual a progresar más. Solo el estímulo justo con el descanso justo produce crecimiento. Y si eso requiere 7, 9 o incluso 10 días de espera, entonces así debe ser. Resumen de la sección 8. Entrenar después de 7 días no reduce tu masa muscular si estás alimentado y descansando. La supercompensación no desaparece por esperar 1 o 2 días más. Mentzer siempre priorizó resultados reales, no teorías del miedo. Recuperación total incluye sistemas internos, no solo el músculo. Solo cuando estés 100% recuperado y fuerte, vuelve al gimnasio. Sección 9. ¿Cómo saber cuántos días exactos de descanso necesitas tú? Uno de los puntos más importantes, y muchas veces malinterpretado en el sistema Heavy Duty, es que no hay una única frecuencia universal para todos. Mentzer fue claro. No, todos deben entrenar cada 7 días, ni todos pueden recuperarse en 4. La recuperación es individual y debe determinarse empíricamente, es decir, basándote en tus propios resultados, no en teorías. Lo que dice Mentzer, lo que realmente importa no es cuántos días pasan entre entrenamientos. Lo que importa es que cuando regreses a entrenar, estés plenamente recuperado y más fuerte que la vez anterior. Heavy Duty Seconds. Mind and Body. Es decir, no entrenes por hábito o calendario. Entrena cuando tu cuerpo esté verdaderamente listo. ¿Cómo saberlo? Señales objetivas, no sensaciones. Mentzer insistía en que el único criterio válido para determinar si te estás recuperando bien es el rendimiento real, no cómo te sientes. Estas son las señales objetivas que él usaba con sus clientes. ¿Aumentaste el peso o las repeticiones desde tu última sesión? Si la respuesta es sí, probablemente entrenaste en el momento adecuado. Si la respuesta es no, quizás volviste al gimnasio antes de que la recuperación se completara. El bombeo y la contracción muscular fueron igual o mejores. Mentzer analizaba si el músculo respondía con fuerza y congestión. Un músculo que no responde puede seguir fatigado o desadaptado. ¿Tu motivación y enfoque fueron altos? Si sentías que ibas por compromiso o si tu energía mental era baja, probablemente aún no estabas listo. El sistema nervioso también necesita recuperarse. El diario de entrenamiento, herramienta fundamental en Heavy Duty. Mike insistía en llevar un diario de entrenamiento con fechas, pesos exactos, repeticiones, sensaciones, calidad del descanso, etc. ¿Por qué?
porque eso permite ver con claridad si estás avanzando o estancado. Y si ves que en varios entrenamientos consecutivos no mejoras, la frecuencia debe cambiar. Sin datos claros estás adivinando, y adivinar en el culturismo te llevará al fracaso. Mentzer, Ironman Magazine, 1996. ¿Qué pasaba en la práctica con sus clientes? Mentzer relató en varios seminarios que cuando empezaba con un nuevo cliente, solía asignar al principio una frecuencia de una vez cada 4 a 5 días para evaluar cómo reaccionaba. Pero en la mayoría de los casos, a las pocas semanas tenía que extender el descanso a 6, 7 o incluso 10 días. ¿Por qué? Porque mientras la primera sesión generaba entusiasmo y una leve ganancia, los entrenamientos posteriores se estancaban al no haber suficiente recuperación. Entonces, el ajuste era simple pero poderoso. Más días de mi endpoint descanso es más progreso real. Entrenar sin descansar lo suficiente es como sembrar semillas cada día, sin esperar que la planta crezca. Seminario en Nueva Jersey, 1998. ¿Y si tienes miedo de descansar demasiado? Mentzer sabía que este miedo era muy común, sobre todo en culturistas jóvenes o sin experiencia. Por eso fue claro, no hay tal cosa como demasiado descanso si cada vez que entrenas te haces más fuerte. El progreso es el único juez válido. Heavy Duty segundos. Y también explicó que la síntesis proteica no desaparece mágicamente a los 7 días. Si estás bien alimentado, durmiendo lo suficiente y entrenando intensamente al fallo, tu cuerpo no se va a volver catabólico por esperar un par de días más. Biología versus emoción. ¿A quién escuchas? Uno de los principios filosóficos más poderosos de Mentzer fue el uso de la razón objetiva. No creía en entrenar por emoción, deseo o costumbre, sino por lo que realmente tiene sentido según la biología del cuerpo humano. Él mismo lo dijo. No soy un entrenador emocional, soy un entrenador racional. La emoción no construye músculo, la recuperación biológica y el estímulo preciso sí. Seminario de San Francisco, 1997. Esto significa que incluso si quieres entrenar, debes hacerlo solo si tu cuerpo está listo. Si no, estás actuando contra ti mismo. Resumen de la sección 9. No hay una frecuencia fija. Cada individuo necesita días distintos para recuperarse. Las señales de recuperación deben ser objetivas, no basadas en cómo te sientes. El progreso en fuerza y rendimiento es el verdadero indicador de éxito. El diario de entrenamiento es clave para descubrir tu ritmo óptimo. Entrenar demasiado seguido, aunque tengas ganas, puede ser contraproducente. Descansar más no te frena, te potencia si el estímulo fue intenso. Sección 10. El concepto de reserva recuperativa. El estancamiento invisible. Una de las ideas más revolucionarias de Mike Mentzer, aunque poco entendida por muchos, fue la noción de que el cuerpo tiene una reserva limitada de recuperación y que ésta puede agotarse incluso sin que lo notes al instante. Aquí nace uno de los mayores peligros del entrenamiento demasiado frecuente, el estancamiento progresivo e invisible. Cada cuerpo posee una capacidad recuperativa limitada, y si se excede constantemente, no solo no progresarás, sino que empezarás a retroceder sin saber por qué. Mike Mentzer, Ironman Magazine, 1996. ¿Qué significa realmente reserva recuperativa? La reserva recuperativa es, en términos simples, la cantidad de recursos fisiológicos disponibles para regenerar el daño muscular, restaurar el sistema nervioso central, equilibrar las hormonas y devolver al cuerpo a un estado óptimo tras un entrenamiento intenso. Estos recursos incluyen energía celular, ATP, glucógeno, balance hormonal, testosterona, cortisol, reestructuración de fibras musculares dañadas, sistema inmune y adaptación del SNC, sistema nervioso central. Mentzer afirmaba que cada entrenamiento intenso consume una parte de esa reserva, y si se entrena antes de haberla restaurado por completo, se entra en una espiral de agotamiento progresivo. La trampa. Te estancas, pero no lo notas de inmediato. Una de las razones por las que tantas personas entrenan 3 o más veces por semana y no se dan cuenta del daño es porque el declive en rendimiento no es inmediato. Puede ser lento, gradual, disfrazado incluso por una sensación de actividad. Mentzer lo explicaba así. El sobreentrenamiento no siempre se manifiesta como una caída drástica, sino como una meseta que se prolonga indefinidamente y que algunos terminan aceptando como su límite. Heavy Duty segundos. Mind and Body. Este punto es clave. Muchos creen que ya no progresan porque hasta ahí llegaron genéticamente,
cuando en realidad lo que ocurre es que nunca han entrenado con suficiente recuperación. La deuda recuperativa. ¿Cómo se acumula sin darte cuenta? Mike decía que cada sesión intensa que realizas sin estar totalmente recuperado genera una deuda fisiológica que se va acumulando. Así como una deuda financiera que crece con el tiempo, esta deuda corporal mina tu capacidad de crecer y recuperarte. Ejemplo, día 1, entrenas al fallo, deuda parcial. Día 3, vuelves a entrenar sin estar al 100%, deuda se amplía. Día 6, entrenas de nuevo sin progreso, más deuda. Día 9, te estancas completamente o incluso pierdes fuerza. Y lo peor es que esto puede durar meses si no haces un cambio radical. Mike tuvo clientes que llevaban años sin progresar y lo único que necesitaban era duplicar el tiempo de recuperación para empezar a crecer de nuevo. ¿Cómo restaurar esa reserva recuperativa? Espaciar más las sesiones. No entrenes con cronograma fijo. Espera hasta que puedas mejorar tu rendimiento antes de volver al gimnasio. Dormir al menos 8 horas reales. El sueño profundo es esencial para restaurar el sistema nervioso y hormonal. Comer suficiente proteína y calorías. Sin materia prima no hay construcción muscular. Mentzer era fan del enfoque de comer mucho cuando entrenabas duro. Controlar el estrés. El estrés externo también consume tu reserva recuperativa. Problemas personales, falta de sueño, ansiedad. Todo eso reduce tu capacidad de recuperación. Evitar el entrenamiento cardiovascular excesivo. Mentzer decía que el cardio debía ser mínimo o bien espaciado, ya que también utiliza recursos de recuperación si es intenso. Caso real citado por Mentzer. En uno de sus seminarios, Mike contó la historia de un cliente no identificado por nombre, que llevaba más de un año estancado entrenando 4 veces por semana con una rutina de volumen tradicional. No solo no ganaba fuerza, sino que sentía fatiga constante, insomnio leve y falta de motivación. Cuando Mike lo puso a entrenar solo una vez cada 7 días, en apenas 5 semanas había aumentado sus marcas en press banca y remo con barra, sin cambiar la dieta. Solo por haber dejado que su cuerpo reconstruya la reserva recuperativa perdida. El progreso no estaba muerto, solo estaba siendo enterrado por el exceso. Mentzer, Seminario en Chicago, 1998. Resumen de la sección 10. El cuerpo tiene una reserva limitada de recuperación que debe respetarse. Entrenar con demasiada frecuencia agota esa reserva y lleva a una deuda acumulativa. El estancamiento no siempre se siente de inmediato. Puede disfrazarse de normalidad. Restaurar esa reserva requiere más días de descanso, buena alimentación, sueño y baja frecuencia. Muchos culturistas naturales no progresan por falta de descanso, no por falta de trabajo. Sección 11. Ajustando la frecuencia según los resultados. El verdadero método Mentzer. Uno de los grandes errores del culturismo convencional es entrenar con una rutina fija de lunes a viernes, sin importar si el cuerpo ha progresado, retrocedido o estancado. Mike Mentzer consideraba esto una de las fallas más graves del culturismo moderno, la programación rígida sin control de resultados. El único criterio válido para volver a entrenar no es el reloj ni el calendario, sino el rendimiento. Mike Mentzer, Heavy Duty II, Mind and Body. El principio del progreso medible. Mentzer dejó claro en todas sus enseñanzas que cada entrenamiento debía producir un incremento, más repeticiones, más peso o mejor ejecución técnica. Si eso no sucedía, no tenía sentido volver al gimnasio tan pronto. Este enfoque se aleja por completo de la tradición de entrenar lunes, miércoles y viernes sin evaluar el resultado. Para Mike, el progreso debía ser el medidor maestro de la frecuencia. Si progresas, puedes mantener esa frecuencia. Si te estancas, hay que espaciar más. El músculo no crece por cuántos días entrenas, sino por cuán efectivamente estimulas y recuperas. Entrevista con Ironman Magazine, 1999. ¿Cómo ajustar la frecuencia según resultados? Mike aplicaba un método altamente lógico y personalizado para sus clientes y seminarios. 1. Registra cada entrenamiento. Lleva una libreta o bitácora. Apunta con precisión. Número de repeticiones. Carga usada. Cadencia, estado físico. Energía, concentración, recuperación. 2. Evalúa el rendimiento al siguiente entrenamiento. ¿Subiste de peso o reps? Bien. ¿Todo igual? Estancamiento. ¿Bajaste? Sobreentrenamiento. Mentzer decía que si no hay progreso claro, es señal de que la recuperación no se completó. Y la solución no es cambiar de rutina, sino descansar más días antes de volver a estimular el músculo. 3. Aumenta el descanso entre sesiones. No tengas miedo de alejarte del gimnasio.
A veces, pasar de entrenar cada 5 días a cada 7 u 8 días puede reactivar el crecimiento muscular. Mentzer lo aplicó con sus clientes. En su etapa como entrenador, Mike documentó cómo al espaciar el entrenamiento, los atletas volvían a progresar. En Heavy Duty II, menciona cómo un culturista natural que entrenaba 3 veces por semana pasó a entrenar una vez cada 9 días y por primera vez en meses aumentó fuerza y masa muscular en todos los ejercicios. La clave no es más esfuerzo, es más inteligencia. Seminario en San Francisco, 1997. Frecuencia variable. La estrategia avanzada de Mentzer. En los últimos años de su vida, Mentzer ya no recomendaba una frecuencia fija ni siquiera de 7 días. En cambio, aconsejaba lo siguiente. Si progresas en tu último entrenamiento, vuelve a entrenar en 4 a 6 días. Si te mantuviste igual, espera, de 7 a 10 días. Si bajaste en reps o fuerza, detente por 10 a 14 días, incluso más. Esto se basa en escuchar al cuerpo y observar resultados objetivos, no sensaciones ni rutinas fijas. Y la vieja rutina de lunes, miércoles y viernes. Muchos se preguntan, ¿pero Mike no usaba lunes, miércoles, viernes con sus clientes? La respuesta es sí, al principio. Durante sus inicios como entrenador en los años 70, Mentzer usaba esa frecuencia como punto de partida, ya que era culturalmente aceptada. Pero con el tiempo, y especialmente en sus últimos años, década del 90, él mismo reconoció que era demasiado frecuente para la mayoría y comenzó a espaciar radicalmente los entrenamientos. Comencé con 3 días por semana. Terminé prescribiendo entrenamientos cada 9 o hasta 14 días. Mike Mentzer, entrevista con MuscleMac, 1998. Esta evolución en su pensamiento fue producto de observar resultados reales, no teorías. Resumen de la sección 11. La frecuencia debe ajustarse según el rendimiento, no según el calendario. Si no progresas, es señal clara de que no has recuperado completamente. La bitácora es esencial. Anota todo y compara resultados reales. Mentzer dejó de usar la rutina LMB porque no producía progreso sostenido. La clave del éxito es la frecuencia variable, adaptada al individuo y su respuesta recuperativa. Sección 12. Factores individuales que modifican la frecuencia. Genética, edad, estilo de vida y más. Uno de los pilares filosóficos y científicos en el enfoque de Mike Mentzer era el principio de individualización total del entrenamiento. Él comprendía, a diferencia de la mayoría de los entrenadores de su época, que no todos los cuerpos responden igual y, por tanto, no todos deberían entrenar con la misma frecuencia. No existen reglas rígidas en cuanto a cuánto debes entrenar. Todo depende de tu capacidad individual para recuperarte. Mike Mentzer, entrevista con MuscleMac, 1998. Vamos a analizar a fondo los factores que influyen en la frecuencia ideal, todos ellos considerados por Mentzer en sus libros, artículos y seminarios. 1. La genética. El límite biológico de recuperación Mike fue claro. La genética establece el límite de tu capacidad de adaptación. Algunas personas tienen una mayor densidad mitocondrial, una síntesis de proteínas más eficiente o una mejor tolerancia al estrés físico. A estas personas les puede bastar con 4 o 5 días de descanso entre sesiones, pero el promedio de personas, especialmente los naturales y no dopados, requieren más tiempo. No es posible compensar una genética mediocre con más esfuerzo. Al contrario, entrenar más cuando tu genética no lo permite acelera el fracaso. Heavy Duty II. Mind and Body. Es por esto que Mentzer insistía tanto en que los culturistas naturales no copien las rutinas de los profesionales dopados, quienes sí podían recuperarse más rápido gracias al uso de esteroides anabólicos. 2. Edad, la variable que nadie quiere admitir. Otro punto crucial. Mike sabía que la edad reduce la eficiencia recuperativa y que un hombre de 40 o 50 años no puede entrenar con la misma frecuencia que uno de 20, sin consecuencias. Conforme pasan los años, disminuye la producción natural de testosterona y GH, aumenta el tiempo necesario para regeneración muscular. Se acumulan microlesiones que tardan más en sanar. Por eso, en sus últimas entrevistas, 1997-2000, Mentzer dejó de recomendar frecuencias de 3 días por semana. Empezó a trabajar con frecuencias de hasta una vez cada 10-14 días para clientes mayores de 35 años. En los hombres mayores la frecuencia debe reducirse. No hacerlo es garantía de sobreentrenamiento. Seminario de San Diego, 1999-3. Estilo de vida, estrés, sueño y nutrición.
Aunque muchos no lo consideran, el entorno del individuo influye directamente en su capacidad para recuperarse. Mike hablaba abiertamente sobre esto con sus clientes. Duermes 4 horas por noche. Necesitarás más días de descanso. ¿Tienes un trabajo físico o muy estresante? Lo mismo. ¿Comes mal o no cubres tus requerimientos de proteína y calorías? Tu cuerpo no podrá reparar el daño muscular a tiempo. En Heavy Duty Seconds, Mentzer explica que entrenar 2 veces por semana solo funcionará si el resto de tus hábitos son óptimos. Si no, el descanso debe extenderse. No es solo cuánto entrenas, sino cuánto puedes asimilar. Y eso depende de cómo vives fuera del gimnasio. Mike Mentzer, Ironman Magazine, 1999-4. Estrés psicológico. El destructor silencioso Mentzer, gran lector de Ayn Rand y conocedor de la psicología racional, también advertía sobre el impacto del estrés mental en la recuperación muscular. El cortisol crónico, derivado de preocupaciones, ansiedad, relaciones tóxicas o incluso falta de propósito, interfiere con la síntesis de proteínas y eleva el catabolismo. No puedes construir un cuerpo fuerte con una mente débil o atormentada. Seminario de Los Ángeles, 1998. Por eso él veía el entrenamiento como parte de un proyecto integral, mente, cuerpo y filosofía unificados. 5. Nivel de intensidad y volumen aplicado. Este es uno de los más importantes. Cuanto más intenso y profundo es el estímulo, una serie al fallo con repeticiones forzadas, negativas o preagotamiento, más tiempo se necesita para la recuperación completa. Mentzer decía que una serie al 100% podía demorar hasta 7 días o más en reparar completamente el daño muscular y restaurar el sistema nervioso. Por eso, entrenar antes de completar esa recuperación es contraproducente. El cuerpo humano no es una máquina infinita, tiene un límite, y ese límite se llama recuperación. Heavy Duty Journal. Resumen de la sección 12. La frecuencia ideal varía drásticamente según la genética, edad, estilo de vida y nivel de intensidad aplicado. Mentzer adaptaba la frecuencia según estos factores, nunca imponía un protocolo fijo. El error de seguir una rutina genérica puede llevar a estancamiento crónico o retroceso. Cada variable que afecta a tu recuperación debe ser medida, controlada y ajustada para que la frecuencia sea verdaderamente efectiva. Lo más importante no es cuántas veces entrenas, sino cuánto progresas después de cada sesión. Sección 13. Cómo determinar tu frecuencia ideal paso a paso. Método aplicado según Mentzer. Uno de los legados más valiosos que Mike Mentzer dejó a la comunidad del culturismo natural y racional fue su enfoque metódico y absolutamente individualizado para ajustar la frecuencia de entrenamiento. Mentzer rechazaba las rutinas prefabricadas y ofrecía un sistema que se basaba en la lógica, la observación y el registro sistemático del progreso. No hay tal cosa como la frecuencia ideal universal. Hay tu frecuencia ideal y solo tú, observando cuidadosamente tu cuerpo, puedes determinarla. Mike Mentzer, entrevista con Bob Kennedy, 1999. A continuación, vamos a desglosar el protocolo exacto de Mentzer para establecer la frecuencia de entrenamiento adecuada a cada persona, basándonos en sus libros, entrevistas y asesorías privadas documentadas. Paso 1. Parte desde una frecuencia conservadora. Mentzer sugería empezar con al menos 4 a 5 días de descanso entre entrenamientos intensos, incluso si crees que podrías entrenar más seguido. ¿Por qué? Porque la recuperación no es solo muscular, sino también metabólica, neurológica y hormonal. Si reduces el estímulo pero mejoras la recuperación, a menudo la fuerza y el crecimiento aumentan. Reducir la frecuencia inicial no es retroceder, es crear un punto de partida seguro desde el cual mejorar. Heavy Duty Seconds. Mind and Body. Ejemplo de partida conservadora. Día 1. Entrenamiento. A día 6 o 7, entrenamiento B, cuando te sientas completamente recuperado. Paso 2. Monitorea el progreso con métricas objetivas. Mentzer no trabajaba con intuiciones o sentimientos, sino con datos duros. Tú también deberías registrar en un diario de entrenamiento: peso levantado en cada ejercicio, número de repeticiones efectivas al fallo, tiempo de descanso total entre sesiones, sensación de fatiga post-entrenamiento, subjetiva pero anotable, hambre, sueño y estado de ánimo, indicadores indirectos de recuperación. Si puedes progresar en fuerza cada vez, estás recuperado. Si no, no lo estás. Así de simple. Seminario de Los Ángeles, 1997. Paso 3.
Evalúa resultados en ciclos de 2 a 3 semanas. Mentzer enseñaba a sus clientes que la mejor forma de evaluar si una frecuencia está funcionando es esperar al menos 2 o 3 ciclos, es decir, 2 o 3 semanas de aplicación, y observar. ¿Estás ganando fuerza de manera constante? ¿Te sientes con energía antes de cada sesión? ¿Sientes que la motivación crece o decrece? Si la respuesta es afirmativa, mantén esa frecuencia. Si no, añade más días de descanso. Cuando un cliente no progresa, lo primero que hago es espaciar más los entrenamientos. Heavy Duty Journal, 1998, paso 4. Ajusta con precisión. Según el principio de autorregulación, Mentzer proponía que la frecuencia no fuera fija para siempre, sino ajustada constantemente. Ejemplo: si una serie especialmente brutal con técnicas avanzadas, preagotamiento, negativas forzadas, te deja agotado, entrena después de 7-9 días. Si tu trabajo se vuelve más estresante, retrasa la siguiente sesión. Si dormiste mal, comiste menos o estás emocionalmente drenado, retrasa también. Mentzer enseñaba a escuchar al cuerpo racionalmente, no emocionalmente. No se trata de entrenar cuando tengas ganas, sino cuando estés fisiológicamente recuperado. La lógica, no la emoción, debe guiar tu cronograma de entrenamiento. Mike Mentzer, Ironman Magazine, 2000 paso 5. Comprende que la frecuencia puede cambiar con el tiempo. Mentzer fue claro en múltiples entrevistas. Tu frecuencia ideal no es estática. A medida que te haces más fuerte, tus series se vuelven más intensas, tus reservas de energía se gastan más rápido. El descanso necesario también aumenta. Por eso muchos de sus clientes evolucionaron de rutinas 3 veces por semana a frecuencias de 1 vez cada 7, 10 o incluso 14 días. Cuanto más fuerte te haces, más tiempo necesitas para recuperarte. La ley del crecimiento exige más paciencia. Mentzer, Seminario en Anaheim, 1998. Conclusión de la sección 13. La frecuencia ideal se descubre, no se impone. Es un proceso de observación, análisis y ajuste, no de seguir la moda. Mentzer fue pionero en defender la autorregulación como clave del progreso constante. Si te estancas, no pienses en hacer más. Piensa en descansar más. Menos frecuencia, mejor recuperación, más crecimiento. Sección 14. Recuperación neurológica. El factor invisible que frena tu progreso. Cuando muchos culturistas hablan de recuperarse entre entrenamientos, casi siempre piensan en los músculos. Pero Mike Mentzer advirtió claramente que hay otro sistema igual o incluso más importante, el sistema nervioso central, SNC. La mayoría no entiende que el verdadero agotamiento tras una sesión intensa no es muscular, es del sistema nervioso central. Seminario de Los Ángeles, 1997. El SNC incluye el cerebro y la médula espinal, y es el comandante supremo de todos los movimientos musculares. Cuando realizas una serie al fallo muscular verdadero, con técnica perfecta, peso exigente y enfoque absoluto, estás desencadenando un esfuerzo neurológico colosal. ¿Qué pasa con el SNC en una serie al fallo? Cuando Mentzer hablaba de una sola serie al fallo bien hecha, no se refería a una serie cualquiera. Era una serie con reclutamiento completo de unidades motoras, máxima contracción voluntaria, enfoque mental extremo, posiblemente técnicas de alta intensidad, negativas, forzadas, preagotamiento. Todo eso genera fatiga neuronal, y el SNC no se regenera tan rápido como un músculo. Puedes sentir que tu bíceps está listo, pero tu sistema nervioso puede seguir deprimido sin que lo sepas. Mike Mentzer, entrevista con Ironman Magazine, 1999. Esta fatiga no se percibe fácilmente. Se manifiesta como falta de motivación al entrenar, menor conexión mente-músculo, dificultad para contraer con intensidad, sensación de apatía o fatiga general. Por eso Mentzer advertía que si se entrena demasiado seguido, aun si los músculos están listos, el SNC no lo está, y eso congela el progreso o lo revierte. ¿Cuánto tarda en recuperarse el SNC? Depende del grado de intensidad real de tu entrenamiento. Pero en entrenamientos tipo heavy duty, con series verdaderamente al fallo e incluso con técnicas avanzadas, el tiempo de recuperación del SNC puede tardar. De 5 a 7 días si eres intermedio. De 7 a 10 días si eres avanzado o usas técnicas especiales. Incluso hasta 14 días en algunos casos. Mentzer tenía clientes que entrenaban una vez cada 10-12 días y progresaban. Una serie bien ejecutada al fallo total requiere más tiempo para recuperarse que 5 series mal hechas. Heavy Duty Segundos, 1996. Mentzer era claro, el problema del sobreentrenamiento no es solo muscular,
Es también neurológico. Por eso insistía en espaciar los entrenamientos de acuerdo a las señales objetivas y no a los mitos del gimnasio. ¿Qué pasa si no dejas que el SNC se recupere? Entrenar cuando el SNC aún no se ha recuperado tiene consecuencias graves. Disminución progresiva del rendimiento, pérdida de motivación, la mente ya no responde igual, menor conexión neuromuscular, estancamiento o incluso regresión de fuerza mayor, riesgo de lesiones por falta de coordinación fina. Y peor aún, muchas personas interpretan este estancamiento como señal de que hay que entrenar más y aumentan la frecuencia, lo cual agrava el problema. La causa principal del estancamiento es entrenar antes de estar completamente recuperado. Muchos no entienden que la recuperación no es solo muscular, sino también del sistema nervioso. Seminario de San Francisco, 1997. ¿Cómo saber si tu SNC está recuperado? Mentzer enseñaba que hay señales tanto objetivas como subjetivas. Señales de recuperación completa del SNC, ganas intensas de entrenar, sensación de poder y energía al comenzar el calentamiento, contracciones musculares fuertes y controladas, conexión mente-músculo sólida, progresión clara en carga o repeticiones, señales de fatiga del SNC, sensación de fatiga mental antes de entrenar, dificultad para concentrarte, no sientes fuerza aunque hayas descansado varios días, no hay progreso, incluso si lo das todo. Recapitulando esta sección, el sistema nervioso central es el sistema más delicado que interviene en el entrenamiento. Su recuperación tarda más que la del músculo. Ignorar su recuperación es una de las principales causas de estancamiento y uno de los errores más frecuentes del culturismo moderno. Mentzer, con visión adelantada a su tiempo, centró su método Heavy Duty en respetar la recuperación neurológica. Entrenar demasiado pronto arruina todo el proceso de adaptación. No es más trabajo lo que te hace crecer, es más descanso de calidad. Sección 15. El error de copiar rutinas de culturistas dopados. La gran mentira del entrenamiento frecuente. Uno de los principios más radicales del enfoque de Mentzer fue su oposición total a las rutinas de alto volumen y alta frecuencia promovidas por las revistas de culturismo convencionales. ¿Por qué? Porque esas rutinas estaban diseñadas por y para culturistas dopados con esteroides, no para atletas naturales. Si entrenas como un culturista profesional y no estás usando las mismas drogas, no obtendrás los mismos resultados, obtendrás sobreentrenamiento. Mike Mentzer, Ironman Interview, 1998. Muchos culturistas naturales, especialmente jóvenes entusiastas, cometen el error de copiar los esquemas de entrenamiento de campeones como Arnold Schwarzenegger, Lee Haney o Ronnie Coleman. Entrenar 5 o 6 veces por semana, doble sesión diaria, rutinas divididas por grupos musculares pequeños, 20 series por músculo, etc. Pero hay un gran problema. Todo eso solo es sostenible bajo el efecto de grandes cantidades de esteroides anabólicos, hormona de crecimiento y otras sustancias que aceleran de manera artificial la recuperación y la síntesis de proteínas. La recuperación natural versus la recuperación. Dopada Mentzer explicó esto una y otra vez. Un culturista natural depende exclusivamente de su sistema hormonal endógeno, testosterona, GH, insulina, etc. Un culturista dopado inyecta grandes cantidades de estas hormonas y eso les permite entrenar más seguido sin sufrir consecuencias inmediatas. Pero los naturales necesitan tiempo real para recuperarse a través de procesos biológicos normales. Descanso, nutrición, sueño profundo, control del estrés. Los culturistas profesionales entrenan con una frecuencia que los llevaría al hospital si no estuvieran usando drogas. Heavy Duty II. Mind and Body. 1996. El caso de Arnold versus Mentzer. 2 frecuencias, 2 mundos. En los años 70, Arnold entrenaba 6 días a la semana, 2 veces al día, con un volumen que superaba las 20 series por grupo muscular. Mentzer lo intentó por un tiempo y colapsó. Como él mismo cuenta, intenté seguir la rutina de Arnold. Estaba entrenando 6 días por semana, 2 horas por sesión. En pocas semanas me sentía exhausto, sin energía, sin motivación, perdiendo fuerza. No estaba entrenando demasiado poco, estaba entrenando demasiado. Entrevista Muskelmack 1997. Ese colapso llevó a Mentzer a investigar profundamente el fenómeno del sobreentrenamiento y el rol de la recuperación. Descubrió que la mayoría de culturistas naturales entrenan demasiado seguido sin resultados, simplemente porque imitan a los dopados. ¿Qué pasa cuando un natural copia a un dopado? No alcanza la recuperación completa, no hay supercompensación. El músculo no se adapta, no crece. Hay estancamiento, se agota el sistema nervioso,
falta de motivación, mal sueño, fatiga constante. Se produce una depresión hormonal, ya que el cuerpo entra en modo de protección. La fuerza no sube, la autoestima baja, el entusiasmo desaparece. Peor aún, algunos piensan que el problema es no entrenar lo suficiente y aumentan aún más la frecuencia, lo cual acelera el colapso. Fisiológico. Mentzer proponía una alternativa radical y lógica. En lugar de aumentar el volumen y frecuencia, Mike recomendaba reducir la frecuencia a 2 o 3 sesiones por semana como máximo y más espaciadas si no hay progreso. Ejecutar una sola serie al fallo por ejercicio con técnica perfecta. Medir los progresos objetivamente. Si no hay ganancia de fuerza o tamaño, espaciar más los entrenamientos. Priorizar la recuperación total individualizada, no siguiendo un calendario externo. No hay una frecuencia fija para todos. La frecuencia ideal es la mínima que aún permite progresar. Heavy Duty segundo, 1996. Recapitulando esta sección, los culturistas dopados pueden entrenar con más volumen y frecuencia por los efectos artificiales de las drogas. Los naturales que imitan esas rutinas se condenan al estancamiento, agotamiento y frustración. Mentzer denunció esta mentira del mundo del culturismo y defendió un enfoque lógico, individualizado y respaldado por evidencia fisiológica. El progreso real para los naturales depende de intensidad, recuperación total, frecuencia mínima efectiva. Sección 16. Aplicación real. Cómo estructurar una rutina avanzada según Heavy Duty, con visión hacia el próximo paso. Ahora que hemos recorrido en profundidad las bases fisiológicas, filosóficas y estratégicas del principio de frecuencia según recuperación, toca hacer una síntesis que nos permita llevar todo a la práctica de forma concreta, real y efectiva, sin perder nunca la fidelidad al sistema auténtico de Mike Mentzer. Porque una cosa es entender el principio, pero otra muy distinta es aplicarlo correctamente en una rutina bien estructurada, sin errores que puedan invalidar todo el proceso de recuperación y crecimiento. ¿Qué debería incluir una rutina avanzada según Heavy Duty? Basado en lo enseñado por Mentzer en Heavy Duty segundo y en los protocolos que aplicaba con sus clientes más avanzados, una rutina bien armada cumple con estos pilares. 1. División A-B de grupos musculares. Sesión A, pecho, espalda, bíceps. Sesión B, piernas, hombros, tríceps. Esta división permite alternar grupos musculares grandes y pequeños, evitando interferencia neuromuscular. 2. Una serie efectiva al fallo, por ejercicio. No más de 3 a 4 ejercicios por sesión. Ejecución estricta, negativa controlada y cadencia deliberada. Si aplicas técnicas como preagotamiento, rest pause o drop sets, solo hazlo con cuidado y en el contexto correcto, especialmente si estás en la fase avanzada, como vimos anteriormente. 3. Frecuencia según recuperación total. Dejar 4 a 7 días de descanso entre sesiones. Lo más importante, dejar de 10 a 14 días entre sesiones que trabajen el mismo grupo muscular. Esto no es inactividad, sino tiempo fisiológico necesario para que el cuerpo se recupere del estrés del fallo muscular, supercompense y crezca de verdad. Ejemplo práctico real. Supongamos que inicias con la sesión A el lunes 4 de agosto. El esquema avanzado podría verse así. Fecha sesión lunes 4. Sesión A, domingo 10, sesión B. Sábado 16, sesión A. Viernes 22, sesión B. Jueves 28, sesión A. En este esquema, cada sesión tiene entre 5 a 7 días de recuperación antes de la siguiente. Cada grupo muscular es entrenado cada 10-14 días, como recomendaba Mentzer en clientes avanzados. Puedes ajustar los días según cómo te sientas, tu rendimiento, tu descanso y tu nutrición. Ese es el punto clave del Heavy Duty. Individualizar según la respuesta real de tu cuerpo. ¿Es poco entrenar 5 o 6 veces al mes? No, si entendemos el principio de fondo. Mike Mentzer lo explicó claramente. Cuando el estímulo es tan intenso y preciso como debe ser, el cuerpo no puede soportar una frecuencia alta. Es antinatural. El descanso prolongado no es una señal de debilidad, sino una estrategia superior. Seminario de Nueva York, 1996. Abrimos la puerta al siguiente tema. Ahora que entendemos la teoría y vimos un ejemplo básico, muchos se siguen preguntando, ¿cómo se vería exactamente una rutina completa, bien estructurada, real y avanzada del sistema Heavy Duty, tal como Mentzer la aplicaba con sus clientes? Ese será precisamente el foco de la segunda parte del estudio MAPRA 8. Veremos una rutina completa, con ejercicios específicos, selección técnica,
distribución semanal, uso o no de técnicas como drop sets o rest pause, y todo respaldado en fuentes reales. Libros, artículos y seminarios del propio Mentzer. Conclusión de esta sección. La frecuencia ideal no se mide por calendario, sino por fisiología. No se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor. Recuperación completa. Crecimiento garantizado. Mentzer no entrenaba poco. Entrenaba lo justo para maximizar resultados. Y tú estás a punto de aprender cómo llevar eso al siguiente nivel. Nos vemos en la segunda parte, Guerrero del Hierro.